Bendiciones a todos, buenos días, bienvenido a este programa Mañanas con Dios. Hoy continuamos con nuestro tiempo de devocional y quiero hoy hablar acerca de la voluntad de Dios es buena. Estamos con el día número 12 del devocional Cara a Cara con Dios. Vamos a comenzar con la palabra del Señor y dice en Mateo 6, versículos 9 al 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así como también en la tierra. Es interesante cómo el Señor nos enseña a orar. Tanto nos demuestra la paternidad de Dios, pero también Él quiere que conozcamos y aprendamos acerca de la voluntad del Padre. Entonces, Dios quiere que todos nosotros caminemos en su perfecta voluntad. La vida del ser humano, toda nuestra vida, se edifica sobre las decisiones que tomamos. Porque cada decisión que tomamos conlleva o nos lleva a por decirlo así, un camino, o nos lleva hacia un destino. La clave para tener éxito en todo lo que nosotros decidamos en nuestras vidas es que tomemos decisiones que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es la revelación de la mente de Dios, dado a conocer al hombre en el ahora. Es Dios revelando los planes y el propósito. Escuche bien, los planes y el propósito que tiene para nuestra vida, para tu vida. Entonces, la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. No es algo que se inventa. No es algo que uno dice, yo siento en el espíritu que esto es la voluntad de Dios. Mire, la voluntad de Dios siempre viene con algo que yo siempre lo he dicho. Y esto no está en el devocional que usted va a leer. Pero yo estoy de acuerdo con este pensamiento que la voluntad de Dios siempre va a traer paz. Si usted está entre decidir una propuesta de trabajo A o una propuesta de trabajo B, si usted siente confusión con cualquiera de las dos, espere a que Dios traiga la propuesta correcta. Porque en la voluntad de Dios siempre hay paz. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. Y también se expresa a través de un rema. ¿Qué es un rema? Es una palabra de Dios específica para el ahora. Entonces vámonos a la palabra del Señor en esta mañana. Dice San Juan, si usted tiene su Biblia, pues búsquelo o búsquelo en su aplicación. Pero dice en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 38, de la siguiente manera. 6:38 dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el postrer día. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí estamos viendo, y hay miles, cientos de versículos acerca de la voluntad de Dios, pero aquí estamos viendo cómo el Señor, cómo Jesús mismo está hablando de que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, y aquí está declarando qué es la voluntad del Padre. Miremos otro versículo, solo para que tengamos unos ejemplos. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué tremendo. Esta que le voy a leer ahorita, que es Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8, las cartas paulinas son cartas tremendas que traen mucha sabiduría, mucha instrucción para la iglesia. Pero estos versículos, leámoslos juntos. Dice pues la Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que
el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, porque también nos dio su Espíritu Santo. Qué tremendo. Digamos, más claro no puede ser la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos apartados. Ahora, no significa aislados. Apartados no de la gente, apartados del pecado. Santificación es apartado para Él. Significa yo no voy a participar de lo que participa el mundo porque yo estoy apartado para el Señor. Y aquí es bien claro, dice apártate o apartaos de la fornicación. No tengo que entrar en detalle, usted entiende qué es fornicación, qué es adulterio. Y el Señor nos está diciendo en este versículo, no es mi invento, no estoy inventando el agua caliente, que la voluntad del Señor es que usted viva apartado de este tipo de situación. Miremos lo que dice el libro de Pedro. Y este versículo también en la epístola de Pedro, primera epístola de Pedro, 2, versículo 15. Mira lo que dice. Dice, es tremendo este versículo. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, escuche bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. La voluntad de Dios es que usted, haciendo el bien, demostrando los frutos del Espíritu, pueda hacer callar la boca de la gente que habla mal de usted, del ministerio, de Dios, de nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cómo le vamos a callar la boca a esta gente? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Hagamos el bien. Entonces, cuando decimos en la oración, hágase tu voluntad, le estamos diciendo al Padre que se haga lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Entonces, y muchos decimos esta frase, oramos la oración que está descrita en Lucas capítulo 11, o lo que leímos al inicio en Mateo 6. Hacemos la oración como una repetición muchas veces sin darnos cuenta que le estamos diciendo al Señor, por favor, hágase lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Entonces, también en la oración, ahí dice, venga tu reino. Cuando decimos venga tu reino, estamos hablando, reino significa o equivale a gobierno. Y en el gobierno de Dios, el que manda ahí es Dios. Entonces, no basta solo en conocer la voluntad de Dios, también tenemos que obedecer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios hace en su reino. Es hacer lo que Él nos pide que hagamos nosotros en nuestra vida personal, en el ministerio y en el mundo en el que vivimos, en nuestra vida cotidiana. Si leemos Romanos capítulo 12, un versículo súper famoso, 12 versículo 2, nos damos cuenta cómo nosotros podemos aprender a caminar en esa voluntad y conocerla. Dice Romanos 12, 2. Así que hermanos, vuelvo a leer desde el primero. Así que hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, otra versión dice, para que conozcáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces miremos la primera parte, buena. ¿Qué significa esto? Que es lo mejor que nos puede pasar. Cuando hablamos que la voluntad de Dios es buena, significa que es lo mejor que Dios tiene preparado para ti. Eso es lo que Él quiere darte. Obvio, hay un proceso que pasar. Su voluntad es agradable. ¿Qué es esto? Esto es gratificante para aquellos quienes hacen su voluntad. Aquellos que caminan en su voluntad van a caminar en bendiciones y en bienestar para sus propias vidas. Y por último, la voluntad de Dios es perfecta. La palabra perfecta también significa madurez o plenitud. Significa llegar a su estado de completación. La palabra entonces nos está diciendo que su voluntad es completa, es perfecta. Entre más conozcamos a Dios, más vamos a conocer de su perfecta voluntad. El asunto es que muchos oramos, Señor, hágase tu voluntad, pero la verdad y muy por dentro queremos hacer lo que a nosotros nos ronque la regalada gana. Y uno dice, voy a ayunar por esto. Siempre digo esto en nuestros tiempos de ayuno. El ayuno no cambia la voluntad de Dios, nos cambia a nosotros para caminar en su voluntad, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta.
Dice 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Muchas veces no recibimos respuesta de parte de Dios porque estamos orando en contra de su voluntad. Estamos orando nuestra voluntad. Y por eso muchas veces Él no nos responde, porque estamos orando de la manera equivocada. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, debemos estudiar su palabra y tener comunión íntima con el Señor. Cuando hacemos la voluntad de Dios, tenemos paz, protección, gozo y provisión. Escuche bien, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted va a caminar con paz, protección divina, gozo y provisión. Ahora, hay que evitar estas 5 cosas que son enemigos de la voluntad de Dios. ¿Qué es enemigo de la voluntad de Dios? El espíritu de orgullo, el espíritu de miedo, el espíritu de independencia, el espíritu de rebeldía y el espíritu de la falta de temor de Dios. ¿Por qué hay que evitar esto? Porque todas estas 5 cosas que yo acabo de mencionar van completamente en contra de la voluntad de Dios. El espíritu de independencia dice, yo hago lo que se me da la gana. El espíritu de rebeldía dice, a mí nadie me manda. Y el espíritu de falta de temor, pues ese no le importa quién lo esté viendo, ese va a hacer lo que quiera hacer. No digamos el orgulloso y el miedo. Entonces, para permanecer en la voluntad de Dios, debemos renovar nuestra mente y no moldearnos a los lineamientos de este mundo. No hagas las cosas que hacen aquellas personas que no conocen a Dios. Nuestro deber, y esto me encanta en uno de los manuales que tenemos de la visión, dice en uno de estos manuales, el mundo necesita la iglesia no necesita el mundo. El mundo necesita la iglesia para que la gente conozca de Cristo y sean transformados. Pero muchas iglesias están transformándose, pero se están moldeando a los alineamientos del mundo. Y no es de esa manera en la cual vamos a caminar bajo la voluntad de Dios. Entonces, conozca y obedezca su voluntad a través de la oración, a través de la intimidad, a través de la lectura de su palabra. Ore para que su vida se haga la voluntad del Señor por encima de su propia voluntad. Si usted se va a mudar de país, pídale al Señor, ¿es tu voluntad que me vaya? Se va a cambiar de carrera, va a abrir un negocio, se va a casar con alguien, va a entrar en un noviazgo con alguien, tal vez se va a cambiar de iglesia. Por favor, no tome decisiones basadas en emociones, tome una decisión basada en la voluntad del Señor. Espero que este devocional sea de mucha bendición para tu vida. Si usted quiere comprar el libro, puede darle clic al link abajo y usted puede adquirir el libro a través de Amazon. Y espero de que puedas darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Te veo mañana. Dios te bendiga.